Bienvenidos a Diálogos Defensa 21, un nuevo espacio en nuestro sitio donde conversaremos con distintos expertos e investigadores para tratar temas de la seguridad y la defensa en América Latina. Así esperamos contribuir a un diálogo que estimamos muy importante en estas materias en nuestra región. Invitamos a quienes nos visitan a enviarnos sus ideas y temas para incluirlos en los próximos capítulos. Hoy tenemos el agrado de contar con nosotros con dos expertos que son parte del equipo Defensa 21. Ellos son Rubén Segura y Galo Cruz, quienes, además de su destacada carrera militar en los ejércitos de Chile y de Ecuador respectivamente, y de su trayectoria como académicos en distintas universidades, tienen la particularidad de haber sido directores de los centros de estudio de sus instituciones. En el caso de Galo, fue director del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Y en el caso de Rubén, fue director del Centro de Estudios e Investigaciones Militares del Ejército de Chile. El tema que trataremos hoy lo hemos titulado Claves para un análisis de la seguridad y la defensa en América Latina. Más allá de lo amplio y complejo del tema, nos interesa partir con él por cuanto creemos que cambios tan importantes y profundos como los evidenciados en las últimas décadas imponen a lo menos revisar cómo y bajo qué criterios estamos analizando la realidad en que estamos inmersos y que se proyecta hacia los próximos años. Pero antes de entrar en las claves o en los criterios para tener en cuenta en los estudios y en los análisis, quisiera preguntarle a nuestros invitados cuáles son a su juicio los cambios más relevantes que podrán influir en la seguridad y en la defensa en América Latina en un futuro próximo. Galo, ¿cuál es su impresión al respecto? Un placer y un privilegio realmente abordar el tema del diálogo Defensa 21. Significa poner en escena aspectos decisivos de un mundo inestable, un mundo algo caótico también, pero que se requiere profundizar los aspectos referentes al pensamiento estratégico en todas las regiones del planeta. Y en ese sentido, yo considero que uno de los aspectos más complejos es esta evolución atípica que se está dando entre los actores estratégicos fundamentales de la seguridad y defensa, en especial el Estado, y también yo ya no hablaría del crimen universal, yo hablaría de lo que muchos académicos ya lo están poniendo en escena, que son los sistemas criminales, porque ellos también han evolucionado. Y mientras el Estado cada vez tiene más obligaciones, más demandas de su población y menos capacidades para ejercer el poder nacional y menos capacidades para cumplir con las demandas, en cambio los sistemas criminales van evolucionando aceleradamente. El Estado como tal eh, ha caído en una etapa de ostracismo en muchos aspectos, aspectos de sálvese quien pueda, motivados fundamentalmente por el deterioro del multilateralismo y el deterioro de los elementos fundamentales de seguridad internacional, especialmente en nuestra región. Pero los sistemas criminales, tanto el crimen organizado como el crimen desorganizado, van evolucionando, adaptándose, nutriéndose de todos los aspectos y debilidades e incluso vulnerabilidades con que tienen hoy los estados nacionales, que actúan legalmente, pero con la lentitud que sus mecanismos burocráticos así lo tienen acostumbrados. Eh, Rubén, ¿qué le parece? ¿Qué nos puede aportar respecto a los cambios que se proyectan en el futuro próximo? Sí, bueno, concordando con lo que dice Galo, sí, hay un cambio estructural en cuál va a ser el rol del Estado-Nación, en cómo ha venido esta transición del Estado-Nación, tanto desde su creación, después de Westfalia, lo que ha ido pasando con las diferentes configuraciones del orden internacional, del sistema de gobernanza global como lo tenemos, y ahora que estamos en un periodo, digamos, que es bien, bien de expectativa, porque evidentemente estamos en un proceso de transición del actual sistema de gobernanza a un sistema que no sabemos cómo va a ser,
Hay algunas pistas, pero están en disputa las potencias hegemónicas como Estados Unidos, China y otros que quieren, ¿no es cierto?, tener el liderazgo. Y esto obviamente impacta en la región latinoamericana y impacta en todos sus procesos, porque como no somos un actor principal en este tema de la gobernanza global y en la disputa de las grandes potencias, no hay una potencia en nuestra región que esté en ese proceso. Entonces, de una u otra forma, Latinoamérica se tiene que ir alineando a eh, de alguna forma, a alguno de estos hegemones y viendo cómo va a participar en este proceso. Y en eso, el desafío estratégico, a mi juicio, está en la cooperación internacional a nivel latinoamericano. Nosotros somos un bloque importante, tenemos una serie de ventajas comparativas. Por ejemplo, hablamos el mismo idioma prácticamente desde México hasta la Antártica. Entonces, eso es una gran facilidad. Tenemos una cultura heredada, ¿no es cierto? Principalmente, ¿no es cierto? Porque somos hispanoparlantes y toda la cultura, la historia que está asociada a ello. Pero eso nos presenta desafíos estratégicos que son, uno, la cooperación, buscar mecanismos de cooperación para ver cómo jugamos en este nuevo orden mundial que se va a comenzar a fraguar y que va en tránsito de aquí a los próximos 25, 30, 40 años. Y por otro lado, como decía Galo, bueno, los desafíos de este Estado actual, en lo individual, cuáles son las amenazas a la seguridad y defensa que tiene. Bueno, y uno de ellos, uno de los grandes amenazas, el crimen organizado. Se habla, por otro lado, de la ciberseguridad, cibercrimen, pero el crimen organizado también ocupa esta herramienta. Entonces, en una primera aproximación, veo ese gran desafío: cómo nos vamos a alinear en este nuevo orden mundial, cómo vamos a vencer este desafío de alguna vez, de una vez por todas, poder estar juntos y cooperarnos y buscar algunas soluciones como bloque. Y sin pretender un diagnóstico, pero Galo, ¿cómo estima que se da la cooperación a nivel latinoamericano? Yo creo que la experiencia del Ecuador es una experiencia bastante valiosa, puesto que se ha visto presionado por la situación que está viviendo actual con el crimen organizado, Mm. y probablemente ahí se pudo probar cuál es la real cooperación en un tema que no tiene solución, como lo decía también Rubén, si no hay una cooperación entre los distintos estados y los distintos actores. ¿Y para qué decir llevándolo a un plano más local, la cooperación dentro de las agencias del propio país? Bien, dentro del aspecto de cooperación observamos también algo sugerente. Mientras que la cooperación entre estos grandes sistemas criminales hace que las fronteras sean para ellos intrascendentes realmente y tienen sistemas ya muy organizados, incluso entre las organizaciones criminales que son de alta intensidad, o sea, aquellas que tienen una permanencia mayor a 5 años y que tienen ya la capacidad suficiente para desequilibrar los estados. Entonces, estas organizaciones criminales actúan en red de una forma eficaz. Mientras tanto, la realidad en la región es totalmente diferente. Nosotros observamos que en la región geopolíticamente hay realidades muy contradictorias y algo complejas. Si hablamos de Latinoamérica, que no me gusta mucho hablar a mí de Latinoamérica, porque sí hay una diferencia y hay un estatus estratégico diferente entre México, Caribe, Mesoamérica, y es algo diferente para mí con Sudamérica. Observamos ya dos líderes que no tanto están siendo cuestionados, pero que están en un descenso estratégico evidente: México y Brasil. En Sudamérica, concentrándonos, observamos que Brasil, después de emerger de una triple crisis, no parecía interregno, o multicrisis, en una crisis ética, una crisis política y una crisis económica, ya no volvió a ser el de antes. Y en los últimos intentos fracasados por reconstituir UNASUR, entonces observó ya el peso de otros líderes regionales, eh,
un ejemplo de ellos es Chile, a su manera también Uruguay, puesto que son países que hasta aquí les ha ido eh, bien comparado con restos de organismos, tanto en los aspectos de seguridad como especialmente en los aspectos de desarrollo. Entonces no hay un líder visible y ese liderazgo sin hegemonía que practicaba antes Brasil ya está sumamente deteriorado. Y no hay alternativas importantes y creativas para emprender una unidad regional, especialmente en seguridad y defensa. Y los casos son aislados, los casos son casi siempre vecinales, casi siempre cuando hay una flota china actúan juntos Ecuador, una flota depredadora, me refiero, Ecuador, Perú, Chile, Ecuador, Chile, Argentina, y son casos puntuales, pero no hay una gran entidad regional. Y eso se aprovecha realmente los sistemas criminales. Eso es el principal problema que tiene la familia. Los sistemas de seguridad y defensa de la región son diferentes. Hay un sálvese quien pueda, posiblemente. Hay una diferencia fundamental, empezando por la propia diferencia ideológica, y lo cual nosotros observamos. Observamos primero con los grandes flujos migratorios y la acogida a refugiados masiva que se dio por Ecuador, Perú, Chile, en caso de refugiados venezolanos, colombianos, pero en cambio, nosotros estamos viendo otros aspectos mucho más complicados que se está beneficiando con el internacional organizado, que son estos grandes flujos migratorios que parten ya no solo de Venezuela, sino que vienen de Asia, unos se orientan a Estados Unidos, pero con esos flujos van generando algo como hizo Genghis Khan hace muchos siglos, una conquista también con ocupación de poblaciones, pero estas poblaciones acá son aprovechadas por el crimen organizado. Hemos visto el Tren de Aragua, hemos visto la efervescencia actual de los dos grandes, eh, las dos grandes mafias sociales brasileñas, y también es el liderazgo y también antagonismo entre las dos grandes mafias empresariales, empresariales mexicanas. Todo hace que esta diferencia significativa, esta debilidad que tiene la región en cuanto a organismos de cooperación y a tener estrategia común, o por lo menos una agenda común, es aprovechada totalmente por el crimen organizado, y el gran problema se cierne sobre la población. Rubén, usted ha seguido el conflicto de Ucrania y Rusia, y particularmente yo lo he visto que ha tratado el tema de la influencia justamente de Estados Unidos y China en el conflicto en distintos matices distintos. Pero la pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cómo ve que se está dando esa influencia aquí en Latinoamérica, tanto de China, y cómo se está también reflejando la competencia que hay detrás de todo esto y que ya está presente? Bueno, como decía anteriormente, en mi opinión, nosotros estamos en un proceso de transformación, de transición a un nuevo orden. Este nuevo orden ha estado disputado ya desde el año 2014, cuando China sobrepasa a Estados Unidos en, en el PIB en paridad de poder adquisitivo, cuando China toma la decisión de la iniciativa de la Franja de la Ruta, cuando China crea, ¿no es cierto?, el Banco de Infraestructura e Inversión Asiático para disputar, ¿no es cierto?, con el sistema de gobernanza global del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Entonces, cuando empiezan a ocurrir esas cosas, se nota, ¿no es cierto?, quiénes son los que quieren disputar, bueno, finalmente ser el hegemón, el bloque de poder a nivel mundial. Y eso actualmente, que estamos sufriendo dos grandes guerras, tanto la de Ucrania como la de Gaza, estos poderes se hacen sentir de una o de otra forma. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, hay una presencia directa de Estados Unidos a través de la OTAN en el apoyo decidido a Ucrania en asistencia militar, armamento, dinero, financiamiento y toda la acción política y diplomática, más las sanciones que se buscan tanto directa como indirectamente y también a través de las Naciones Unidas a Rusia. Y por otro lado, China, que está tomando una postura expectante, muy prudente, pero que incluso
el año pasado hizo una propuesta de paz con una serie de puntos para tratar de solucionar esto. Y esto obviamente tiene impacto en una derivada, ¿no es cierto?, en un segundo escalón en los diferentes hemisferios y acá en Latinoamérica, esto también se ve de una u otra forma porque las potencias quieren mantener los controles regionales, específicamente las áreas geoestratégicas que son muy relevantes. Estamos hablando de pasos bioceánicos, acceso a Antártica, zonas de gran pesca, zonas potenciales, ¿no es cierto?, de recursos importantes, como puede ser uranio, como puede ser petróleo, y otro tipo de alimentos, la biomasa completa marítima y todo lo que hay en el subsuelo aún inexplorado, o lo mismo en la Antártica. Y en eso vemos que China ha tomado una actitud un poco más proactiva que Estados Unidos. Estados Unidos no es el Estados Unidos de la década del 90 o del 2000, donde era más potente, no, ahora es un Estados Unidos un poquito más débil. De hecho, está en una situación bastante compleja, dado la situación en que quedó su actual presidente, que tuvo que bajarse la carrera eh, presidencial y que estamos a puerta ahora del proceso de ver, bueno, quién va a ser el líder de Estados Unidos, y eso como que detiene un poco el mundo, como que algo pasa. Y vemos acá la influencia china en la construcción de puertos en algunos países de la región, grandes proyectos portuarios, aeroportuarios, proyectos de infraestructura, así también como préstamos directos del Banco de Infraestructura e Inversión Asiático para aquellos países que tienen ciertos niveles de deuda y que no pueden obtener crédito en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario Internacional para sus proyectos. Entonces, hay una influencia directa. Y la otra, que es la parte estratégica, es que también está la disputa por tratar de vender sistemas de armas. Hace poco Argentina tomó la decisión de comprar aviones F-16, pero estuvo evaluando los aviones chinos. Ahora Perú quiere modernizar su flota aérea y dentro de los oferentes van a estar los aviones chinos. Entonces, esto es un cambio que 20, 30 años atrás no era así. Era Rusia, era armamento ruso o era armamento americano principalmente. Ahora esto se ha diversificado y hay nuevos actores que son los que quieren ser los hegemones en lo que está por venir. Esa es mi opinión. ¿Mm? Y a partir de lo mismo que ustedes han planteado, me surge la pregunta de cómo, cayendo ahora en el tema, ¿cierto? ¿Cómo se puede analizar, no digo la metodología exacta, pero qué claves hay que tener presente en el análisis tanto político estratégico, para poder obtener cierto panorama claro con también cierta idea de las prioridades, de lo que son los riesgos y las amenazas, y no ponerlos todos prácticamente como en el mismo plano? Yo sé que Galo hace clase de pensamiento estratégico y que es uno de los temas que le apasiona también. No sé qué nos podría decir, cuáles podrían ser las claves que requiere esta mirada ahora, que yo recuerdo el libro de Barry Busan y otros que ya a principios del 2000 salían, ¿cierto?, en los nuevos esquemas de análisis planteados en el plano naturalmente de Estados Unidos y los países, las potencias. Pero también creo que acá, como ha dicho Rubén, hay un nuevo escenario muy complejo. Por un lado, ustedes han tocado el tema del crimen organizado, por otro lado, hemos visto la influencia de las potencias y de actores extra en, en la región. Por lo tanto, ¿cómo se analiza eso? Entendiendo que el análisis de seguridad es uno y los análisis específicos de defensa puede ser otro, pero en términos generales, Galo. En términos generales, el aspecto clave es tratar de entender lo que está pasando en el mundo y la región. No podemos comprender aisladamente lo que, por ejemplo, no podemos analizar lo que está pasando en Ecuador sin entender todo el contexto. No podemos analizar las costas, los puertos sin entender el papel de Manzanillo en México, de Guayaquil en el Pacífico y de Santos en el Atlántico, de todos estos grupos, y también el aspecto relacionado con estas grandes perturbaciones geopolíticas importantes en un mundo tal vez de composición, tal vez, porque cuando un sistema
internacional entre en una reconfiguración, hay estas perturbaciones y hay conflictos y hay guerras. Por ejemplo, entenderle y comprenderle a China es muy complicado en el sentido de que a lo mejor China no quiere ser todavía el hegemón. El gran Deng Xiaoping, dentro de sus preceptos que dejaba a sus sucesores, indicaba que hay que tener un perfil bajo y esperar nuestro tiempo. Tal vez para Xi Jinping ya llegó ese tiempo o está por llegar. Y entonces a lo mejor lo que China, para muchos autores, lo que trata fundamentalmente esto, aparte de elevar su estatura político-estratégica, es fundamentalmente que el resto de países del mundo giren en torno a lo que ellos fueron desde la antigüedad, el gran imperio del centro. O sea, seguir siendo el imperio del centro y que el resto gira alrededor. Ellos marcan el compás, digamos así. Pero en ese sentido también el pensamiento estratégico nos obliga a entender algunas cosas. Nuestra región, a ver, Latinoamérica, es la región más violenta del planeta y casi la más inequitativa, dependiendo cómo se establezcan las regiones. Pero en cambio, no es la más peligrosa. La más peligrosa es el sudeste asiático y el extremo. Un conflicto en esas regiones es un conflicto nuclear, es un conflicto casi de efectos planetarios inmediatos. Entonces, por eso, cuando hablamos de China, de la India fundamentalmente, estamos hablando de los países que sufren la mayor cantidad de extrema pobreza del planeta, en número, ¿sí? No en porcentaje, sino en número poblacional. Estamos hablando de países, en el caso de potencias, en el caso de China, es una potencia cerrada, que tiene conflictos todavía subyacentes con la propia Rusia, con Filipinas, con Vietnam, con Japón, con Corea del Sur y con todos los aliados, ¿no? Entender también dentro de la parte de seguridad internacional y de la seguridad nuclear que Corea del Sur, Japón estuvieron ya en condiciones de tener armas nucleares mucho antes que otros países que hoy la tienen. Y que justo la condición para no tener esas armas nucleares fue contar con el respaldo irrestricto de Occidente, de Estados Unidos, liderando ese mundo de la Guerra Fría. Y esos compromisos se mantienen. También es de entender que Israel es una potencia nuclear y el número de ojivas, aparte que no sabe dónde tienen, es de altísima tecnología. Entender también que Pakistán y su vecino antagónico, la India, han estado en una carrera armamentista no por aumentar las ojivas, sino por mejorar la tecnología de sus ojivas nucleares. Y en este sentido estamos hablando de todo el planeta en su posición. Entender justo el aspecto de Rusia. Rusia empezó mal ya la guerra, la fase de la guerra armada propiamente contra Ucrania. Entonces, empezó mal, pero recurrieron a una virtud que tienen ellos desde épocas muy antiguas. Tienen problemas de análisis y de gestión política, pero en cambio estratégicamente los rusos son sumamente disciplinados e inmediatamente aprendieron de sus errores y transformaron hasta el propio arte de la guerra. Entender a Irán, la profundidad estratégica a partir de Soleimani y del difunto conductor militar, cambió toda la estructura y nosotros todavía no adquirimos eso. Todavía queremos defendernos de nuestras fronteras del crimen organizado y no le damos profundidad estratégica a nuestro país y a la defensa de sus objetivos críticos. El imperativo es uno solo, necesitamos líderes, tal cual su nombre dice, líderes positivos capaces de forjar una unidad regional, no sobre la base ideológica, sino sobre la base de justo aspectos fundamentales de una defensa y de una seguridad internacional, por lo menos en los aspectos decisivos que afecten la propia supervivencia de los estados. Pareciera que la importancia en los análisis de tener esta mirada del entorno lejano es fundamental porque todo está influyendo prácticamente en la región. Naturalmente hay que priorizar y los momentos son distintos, pero eso contrasta con la mirada que existió años atrás, algunas décadas atrás. Me acuerdo que a veces cuando se comenzaban estos análisis se decía que hay muchas América Latina y con esa entonces se segmentaba y se podía hacer un análisis muy local.
Yo no digo que hoy día no se puedan hacer análisis local, pero pareciera que lo que es imperativo, ¿cierto?, es tener en cuenta, por un lado, la mirada del entorno lejano y por el otro, muy preciso, el entorno cercano, el entorno próximo. Y en este entorno próximo, ¿cuáles son las posibilidades realmente de alianza, de cooperación? ¿Cuáles son los riesgos que emergen más allá de las propias fronteras y que pueden afectar a un país determinado? En ese sentido, Rubén, ¿cuáles podrían ser los riesgos que uno podría avisorar así en el corto plazo y que podrían ser analizados en forma más focalizado? Aparte, por ejemplo, de la influencia que no se puede dejar de considerar, ¿cierto?, de las potencias y también del crimen organizado. ¿Qué otro tipo de riesgos que obligan a centrar también la mirada en los análisis que se hacen en la seguridad y la defensa de la región? Bueno, concordando con que tener una mirada de profundidad estratégica, hablemos desde el punto de vista geoespacial, lo encuentro muy interesante y necesario. Pero si pensamos ahora, parafraseando un poquito a Kofi Annan, él hablaba de los problemas sin pasaporte. Los problemas sin pasaporte él consideraba que eran los más importantes y eran los que nos iban a acompañar en este periodo y que son aquellos que no respetan las fronteras. El cambio climático, el crimen organizado, las migraciones, el ciberterrorismo, el terrorismo internacional o global, que en algún minuto se llamaban las nuevas amenazas, las amenazas emergentes, y la verdad que ahora ya eso es historia, eso ya pasó, ya son las amenazas presentes. Y estas amenazas, hay dos variables que yo le agregaría y que las convierten y le aumentan el nivel de peligrosidad. Uno es que nosotros estamos en medio del proceso de lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial, por todo lo que es los avances tecnológicos del momento. La inteligencia artificial, el aprendizaje profundo, aprendizaje máquina, el clouding, el big data, la realidad virtual, la realidad aumentada, la robótica, etcétera, el Internet de las cosas, que lo tenemos presente en todas partes. Entonces, pero eso está también al acceso de las potenciales amenazas de cualquier tipo, tradicionales o estas amenazas, ¿no es cierto?, sin pasaporte. Y esto mismo hace que nos encontramos en un entorno estratégico que mutó a un entorno de hipervelocidad. Las cosas están ocurriendo a una velocidad vertiginosa. En el ámbito estratégico ya estamos hablando de misiles hipersónicos, donde no hay un sistema de defensa ya clásico para el clásico misil balístico o el misil de crucero. Ahora tenemos misiles pero que son hipersónicos y cambiaron la dinámica de la guerra. Tenemos, ¿no es cierto?, nuevas OMEs críticas en el ámbito táctico. Antiguamente eran los operadores de radares, los operadores de misiles. Y resulta que ahora la OME crítica, que es la ocupación militar especializada, el hombre clave, el campo de batalla, el operador de dron. Entonces, los desafíos que tenemos, pienso yo, acá en la región como claves, es considerar los problemas sin pasaporte, considerar la cuarta revolución industrial en los aspectos positivos, las oportunidades, pero también las amenazas, entender que estamos en un ambiente y en un entorno estratégico de hipervelocidad y que esto nos plantea desafíos. Y los desafíos son, bueno, como usted decía, vamos a hablar de América del Norte, América del Centro, América del Sur, América del Caribe. La verdad es que estos problemas no lo ven así. Entonces, urge tener un nivel de cooperación en la región y mejorar los foros que tenemos, quizás eliminar algunos, optimizarlos, integrarlos, pero tenemos que pasar a un nivel superior. Tenemos muchos foros, Mercosur, Prosur, UNASUR, CARICOM, CAN, la misma OEA, pero no somos efectivos. Y como un país no puede solo solucionar estas amenazas, estos riesgos y amenazas, y necesita la cooperación, y esa cooperación necesita tener una decisión política, en mi opinión, ahí está el gran desafío. Porque el resto de las cosas están muy analizadas, hay grandes pensadores estratégicos en diferentes países latinoamericanos que aportan con su conocimiento y uno lo lee y realmente concuerda con todas sus conclusiones. El tema está en las decisiones políticas, pienso yo. Yo creo que el diagnóstico pareciera que está claro.
hay una necesidad mayor de una interacción del ámbito de la defensa, por una parte, con lo que tiene que ver específico de la defensa, con la seguridad. La realidad de prácticamente todos los países latinoamericanos, las Fuerzas Armadas están operando o apoyando, a lo menos, en actividades de orden interior. Pero el tema tiene que ver con la dinámica, o sea, la dinámica que sea esa interacción civil-militar. Mi pregunta es, ¿la ve Galo en la experiencia que se dio en Colombia, lo que se ha dado en Ecuador y en otras realidades, que está a la altura de las demandas o hay aspectos que podrían mejorar mucho? Yo personalmente creo que en estos tiempos, en estos momentos, como Rubén ya lo explicó magistralmente, hay aspectos que van evolucionando sumamente rápido. Y lo que más lentamente evoluciona es la teoría, la doctrina e incluso las leyes. Mientras tanto, todos los agentes y actores adversos lo hacen rápidamente. Ellos tienen una mayor facilidad. En ese aspecto, y antes de entrar concretamente a este requerimiento, quisiera apostar a lo anterior. Posiblemente el riesgo más importante que tiene nuestra región, y que ya no podemos hacer mucho, sino solo acciones para mitigar, constituye justo emergencias complejas a partir del deterioro ambiental, del calentamiento global, del deterioro ambiental. Un ejemplo simple, hasta hace unos 3 años prácticamente el asunto sequía, eso, ni siquiera constaba dentro de los riesgos del Ecuador, porque en Sudamérica en esa época existían 3 países que eran los que no poseían un importante estrés hídrico, que eran Uruguay, Guyana y Ecuador. O sea, tenían en sus fuentes hídricas, ríos, humedales, todo eso, la capacidad suficiente para el funcionamiento de su población. Lógicamente, Ecuador era uno de los países que peor tratamiento de agua tenía, pero en cambio el estrés hídrico pues, no tenía. Sin embargo, hoy enfrentamos sequía, o sea, cambió todas las tendencias, ninguna de las tendencias explica eso, son momentos de quiebre, es partir casi desde cero, y a partir de eso nosotros observamos en Chile, por ejemplo, incendios masivos en Bolivia, principal afectado, entre otros, Chile. Entonces, eso ya nadie está indemne. Los efectos que va a tener los incendios y la depredación de los bosques amazónicos en el planeta, y más en nuestros países, va a ser terrible. Vamos a llegar a un efecto que ya los europeos, y cuando hacían el escenario operacional de la OTAN, ya preveían, incluso en el futuro, llegar a ciudades subterráneas y a otros aspectos, a menores capacidades de trabajar bajo el sol, con alta radiación. Eso ya se está dando. Con el deshielo del Ártico y el fin ya la presencia o la ambición de potencia sobre la Antártida, esto va en un notable. Y a partir de eso, ya por eso hablar de nuevas amenazas, eso ya hasta cierto punto es inapropiado, ¿no? Ante todo eso, ¿qué pasa con esta relación entre población y Fuerzas Armadas? Es necesario ya cambiar la filosofía bajo la cual se estableció. Por ejemplo, en los años 70, la filosofía bajo la cual se estableció el apoyo al desarrollo y se le puso por división de Fuerzas Armadas, era apostar al Estado para mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable. Entonces estaban las fronteras. ¿Con qué propósito? Como una estrategia preventiva para evitar que en el Ecuador haya movimientos guerrilleros, que estaban en efervescencia en todos los países. Y eso se mantuvo, hasta que lógicamente accedió un gobierno que trató de colocar las cosas como debían ser, pero terribles, no por culpa del gobierno, sino porque el mundo estaba ya en unos cambios significativos a partir desde antes, y no nos dábamos cuenta, ¿no? A partir de la caída del muro de Berlín y el fin de la bipolaridad. Entonces, todo eso está en construcción.
las teorías, las doctrinas, que a lo mejor ya no tienen asidero actualmente. Estamos viendo en nuestro país, especialmente porque ya las vulnerabilidades que tiene el Estado y las capacidades que tiene el Estado deben ser estudiadas a fondo, para eso el pensamiento estratégico, y se debe emplear las capacidades nacionales, ¿qué te parece? Para explotar las vulnerabilidades críticas de las amenazas y también para la protección de la población y de la infraestructura crítica del país. Y en eso Ecuador es un campo de fuerza. Sí, Eh, Rubén, respecto a lo mismo, pero ahora incluyendo algo que tocó Galo, respecto a, por ejemplo, el tema del deterioro ambiental, también se habló antes de la cuarta revolución industrial, lo que tiene esa dinámica tiene repercusiones de tipo social. ¿Cómo influye la variable social en los riesgos cuando estamos hablando de migraciones, desempleo, cantidades enormes hoy día en la realidad latinoamericana de jóvenes que no estudian ni trabajan y que algunos de ellos están siendo aprovechados por el crimen organizado? ¿Cuál es el planteamiento o la idea suya al respecto? Bueno, es difícil, digamos, catalogarlo tan drásticamente una amenaza, yo lo diría es una condición, ¿ah? Es una condición está ahí, está presente. Y, y lo que está pasando actualmente es que tenemos que tener varias consideraciones. De Latinoamérica, solamente tenemos dos países que son miembros de los E7, que es Brasil y México, que son los países emergentes. El resto de los países no calificamos para eso. No tenemos ninguno de los G7, que son los países más industrializados, obviamente. Y en cuanto a los BRICS, se vuelve a repetir solamente Brasil. Entonces, eso nos demuestra que somos países que estamos en vías de desarrollo. Y países que están en vías de desarrollo son precisamente aquellos países que no tienen solucionados estos temas sociales de recibir cierta cantidad de inmigrantes que aumentan bruscamente la población, que por un lado es algo muy positivo, sobre todo con los índices de natalidad, mortalidad, causa de muerte por suicidio, homicidio, etcétera. Bueno, el hecho de que lleguen inmigrantes mejora, digamos, el número y aumenta la población. Pero como no es algo que es producto de la evolución propia del Estado, sino que son cambios muy bruscos por migraciones, producto de situaciones sociales como crisis la que está en Venezuela o la que pasó en Europa, lo que pasó con Siria, etcétera, generan desequilibrios. ¿Por qué? Porque los estados que los reciben, están en vías de desarrollo, no están en condiciones de darle el sistema de salud, darle el sistema de educación, proveerles, ¿no es cierto?, de vivienda, de tenerles un trabajo y de recibirlo en el sistema de pensiones, que es el que más consume en cualquier país. Entonces la variable social genera que se producen frustración y descontento en un segmento, tanto de los inmigrantes como de la propia población de los estados latinoamericanos que estamos en vías de desarrollo, unos más cerca, otros más lejos, pero en general todavía no estamos de pantalón largo, como se podría decir. Y esas frustraciones son utilizadas por los grupos de crimen organizado, por las bandas, por el terrorismo internacional, y ahí sí que pasamos de una condición a una amenaza, y ahí sí que está el riesgo, porque el riesgo cuando hay un potencial pero tenemos la incertidumbre, la amenaza cuando está ese potencial y la capacidad. Y ahí está el reclutamiento de estas personas, está el uso de estos que no estudian, no trabajan, que tienen ciertas frustraciones personales, que no pueden lograr quizás ciertas metas, que tienen un montón de carencias, familias que pueden estar bajo el nivel de la pobreza en Latinoamérica, en diferentes áreas. Yo no estoy muy de acuerdo en que hay muchos tipos de Latinoamérica. Yo pienso que es una situación y una condición, pero que somos vecinos, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma cultura y nos afecta a todos. O sea, pretender de que lo que está pasando en cualquier país, por ejemplo, ya que estamos con Galo, en Ecuador, no le va a afectar a Chile o no le afecta a Chile, es una miopía enorme. Entonces, a la variable social yo le daría una importancia, pero ¿cómo enfrentarla? Bueno, el mecanismo que es tradicional es la CEPAL. La CEPAL está para eso, ¿no es cierto? Como organismo, ¿no es cierto?, representante
del ECOSOC. Esa es su función principal. Pero si nos vamos a los resultados, ahí es donde podemos evaluar que parece que algo o estamos haciendo muy bien, pero no se nota, o estamos haciendo muy mal y se está notando. La variable social tiene para resumir, yo veo que estos son condiciones, no es una amenaza, pero sí esta condición da la oportunidad a riesgos y existiendo la capacidad se están transformando en amenazas y que están siendo caldos de cultivo para principalmente el flagelo más grande que estamos enfrentando actualmente en Latinoamérica, que es el crimen organizado. Habiendo escuchado lo que han planteado, me da la impresión de que, aparte de tener en cuenta, ¿cierto?, eso que hablábamos, el entorno lejano, el entorno cercano, dentro de ellos hay que considerar las amenazas, hay que considerar los riesgos, pero también variables, muchas variables que están influyendo en todo momento y que en la dinámica misma de los efectos de esos riesgos, de cómo se va moviendo la situación, cómo va evolucionando, pueden esas variables en un momento determinado potenciar esos riesgos y pasar a ser amenaza. Yo les pido, porque ya me dijeron que estábamos en el tiempo, entonces que puedan entregar una última idea, un último aporte en unos 3 minutos para cerrar. Y por supuesto, muy agradecidos por la participación en este primer capítulo de Diálogos Defensa 21. Galo, por favor. Bueno, me referiré a un viejo axioma que indicaba y está más actual que nunca, que es que la defensa nacional de un Estado inicia a partir de su política exterior. Y es la principal debilidad que tenemos en la región sudamericana, porque nuestra política exterior de cada uno de los estados ya debió desarrollar todas las iniciativas fundamentales para construir una entidad de seguridad y defensa de Sudamérica, una entidad integrada, una entidad plana, una red. Y a partir de eso, con una agenda mínima, eh, tratar de enfrentar o neutralizar o aminorar, porque ya está consolidado en expansión, todos los aspectos críticos que tienen nuestros países el crimen organizado. Tenemos eso, después vamos a tener los problemas de seguridad alimentaria cuando ya la milicia pesquera china se un poco más. Y en cambio, otro de los aspectos a fortalecer en el segmento de abajo es la parte comunitaria. Si queremos fortalecer la seguridad de nuestros estados, no sé si a partir de grandes entidades burocráticas y en las capitales de las repúblicas, sino fundamentalmente en las comunas, en las parroquias, donde nace el problema y donde puede generarse una solidaridad y una cultura de seguridad y defensa, e incluso cultura de inteligencia, que pueda ir neutralizando desde donde prácticamente tiene sus raíces del crimen organizado, que ante todo trata de generar eh, mecanismos de gobernanza criminal. Entonces, la unidad de los estados, de sus organismos de seguridad y defensa y la construcción de una agenda mínima común serán fundamentales para el futuro inmediato y más aún para el futuro local. Rubén. Bueno, yo pienso que concordando con todo lo que hemos conversado y contando y agradeciendo la invitación a este magnífico programa, creo que deberíamos estimular a través de la academia, a través de los think tanks, los hubs de defensa, a través de las personas que tienen influencia, a que nuestros líderes políticos consideren de que estamos en un proceso de transformación y de cambio en el sistema internacional, y eso genera siempre dos hipótesis clásicas que son cooperación o conflicto. Entonces, cuál es la estrategia, tanto nacional en cada país, como buscar esto a nivel global dentro de Latinoamérica para lograr la cooperación en las diferentes áreas, por ejemplo, en inteligencia, por ejemplo, en combate al crimen organizado, en cómo enfrentar las nuevas amenazas, la amenaza sin pasaporte, que decía Kofi Annan, no se pueden enfrentar solas. ¿Cómo lograr esa cooperación? Eso
Eso realmente, ese es el gran desafío. Y el problema que tenemos es que el foro más grande que tenemos, que es la OEA, en la OEA tenemos una potencia mundial que está Estados Unidos y eso genera resquemores en diferentes países latinoamericanos. En algunos momentos es un aliado y cambia el signo de gobierno, pasa a ser un antagonista. Entonces, ¿cómo poder tener la capacidad de prescindir de potencias globales, hegemones, y tener la capacidad de generar un foro de cooperación? Yo creo que ese es el gran desafío, eso sería interesante verlo, sería interesante trabajar en un proyecto de esa naturaleza, porque creo que sería el inicio o realmente, a lo menos, un camino correcto para lograr el desarrollo. ¿M? Que empieza a despegar nuestra región. No vamos a despegar todo al mismo tiempo, pero que algunos despeguen debería ser alegría para todos. Así que esa sería mi reflexión final de lo que hemos estado conversando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en este primer diálogo Defensa 21, a lo menos hemos tenido una integración espacial, porque Galo se encuentra en Quito, la capital de Ecuador. Rubén está en Concepción, a 550, 500, a lo mejor me equivoco, en unos kilómetros de Santiago, al sur de Santiago. Quien habla está en Santiago, al norte de la capital, y hemos podido intercambiar algunas ideas, y por eso les agradezco mucho la participación de ustedes. Ustedes siguen, por supuesto, cooperando en el comité editorial del sitio. Y también quisiera decir y reiterar la invitación a que quienes nos visitan envíen sus comentarios y también envíen sus ideas y temas que crean que debemos tratar. La idea que tenemos, y aquí están los representantes también más genuinos de este equipo, es integrar distintas ideas, no solo de un ámbito que tenga que ver con la defensa, sino la seguridad. De hecho, en los próximos programas viene Valesca Troncoso con Alejandro Salas, que trata sobre el crimen organizado. En otros más adelante tenemos distintos temas y distintos expertos provenientes de distintas actividades y con distintas especializaciones. Así que muchas gracias nuevamente a Galo y a Rubén, y nos vemos en una próxima.